En este nuevo episodio vas a aprender a crear tu propio MetaHuman y también a animarlo. Así que quédate hasta el final, que va a estar buenísimo. Ahora sí, empecemos. Para este episodio he usado una app llamada Polycam, que te permite escanearte y exportar el modelo 3D. Es muy fácil de realizar, así que no tendrás ningún problema. Basta con escanear, esperar que se genere el modelo 3D y exportar en el formato que desees. Quiero aclarar que Polycam no me está pagando ni patrocina este video, pero debería de hacerlo, así que Polycam, conversemos. Ahora, en Blender importamos nuestro escaneado 3D y lo modificamos un poco, por ejemplo, borrar algunas partes innecesarias. También podemos exportar la textura, ya que más adelante lo usaremos en el Unreal Engine 5. Una vez tengamos listo nuestro modelo, lo exportamos en el formato FBX, así será mucho más fácil trabajarlo. En Unreal Engine creamos una carpeta nueva dentro de la carpeta Content. Aquí dentro guardaremos todo con lo que estamos trabajando. Damos clic derecho y clic en Import. Seleccionamos nuestro modelo 3D escaneado en FBX, arrastramos nuestro escaneo en el viewport. Como el modelo no tiene textura, tenemos que importar la textura que guardamos en Blender. Ahora esta textura lo aplicamos al material de nuestro personaje. Damos doble clic en el material y en esta ventana arrastramos la textura y lo linkeamos en Base Color. Guardamos y vemos el resultado. Ahora vamos a crear nuestro MetaHuman en base a este modelo escaneado. Si no encontramos el MetaHuman, tenemos que activar el plugin. En el menú Edit, escogemos Plugin y buscamos MetaHuman. Lo activamos y nos va a pedir que reiniciemos, así que lo reiniciamos. Una vez abierto el programa, ahora sí le damos clic derecho y en MetaHuman escogemos MetaHuman Identity. Damos doble clic y en esta ventana tenemos que importar nuestro modelo escaneado. Acomodamos para que se vea de frente, cambiamos Lit por Unlit para que la iluminación se vea uniforme. Seleccionamos Neutral Pose y presionamos en el botón más. Le ponemos un nombre y le damos clic derecho. Escogemos Auto Tracking On. Esto procesará un momento. Luego de eso vemos que se han generado líneas de referencia en la boca y en los ojos. Damos clic derecho en el nombre que dimos y escogemos Lock Camera. Hacemos esto para ajustar los puntos y que sea mucho más exacto. Ahora damos clic en MetaHuman Identity Solve y esperamos a que se genere nuestro MetaHuman. Para ver el resultado presionamos en B y ya tenemos un modelo 3D de nosotros mismos casi idéntico. Ahora escogemos el cuerpo que deseamos y le damos en Mesh to MetaHuman. Queda irnos al MetaHuman y veremos nuestro nuevo personaje creado. Aquí vamos a terminar de crear nuestro personaje. Corregiremos algunos errores generados por el escaneo, ya que no es preciso al 100%. Aplicamos un tono de piel, agregamos cabello, le agregamos un polo, un pantalón y zapatillas. Prácticamente ya tenemos nuestro MetaHuman creado y listo. Una vez tengamos listo nuestro MetaHuman, ya podemos importarlo al Unreal Engine y empezar a animarlo. En Unreal Engine abrimos el Quixel Bridge y descargamos nuestro MetaHuman. Luego de eso tenemos que importarlo. Arrastramos el MetaHuman al viewport y guardamos nuestro proyecto. Ahora importamos el template de tercera persona. De aquí sacaremos la animación y el esqueleto que vamos a aplicarle a nuestro MetaHuman. Para animar nuestro MetaHuman tenemos que ponerle el esqueleto del maniquí. Para eso tenemos que seleccionar el MetaHuman y buscamos el Skeletal Mesh. A este le damos clic derecho y en Skeleton escogemos Assign Skeleton. En esta ventana buscamos el SK Mannequin y le damos en aceptar y luego en OK. Para saber si está todo bien podemos asignarle la animación en Animation Mode y ver si todo está perfecto. Cada vez va quedando listo nuestro personaje. Ahora le agregamos una animación para que corra, por ejemplo. Para eso nos dirigimos a la carpeta que contiene la animación del maniquí.
y arrastramos uno de ellos, por ejemplo el de correr, y vemos que nuestro MetaHuman automáticamente ya está con la animación. Nuestro último paso sería agregar un level sequence. Añadimos nuestro MetaHuman al level sequence y vamos a eliminar el control rig del MetaHuman. Para este caso no lo necesitamos, así que lo eliminamos. Ahora seleccionamos body y le damos clic en la opción track, y en animación buscamos la animación que corresponde a caminar o a correr, ¿no? En nuestro caso vamos a poner caminar. Creamos una cámara para tener una mejor visión del plano y también lo añadimos al level sequence. Ahora le damos play para poder ver la animación y ya tenemos a nuestro MetaHuman creado mediante el escaneo en 3D y animado, listo para exportarlo como video y usarlo en otros proyectos. Este ha sido el resultado, espero que te haya gustado y te sea muy útil este tutorial. En la caja de descripción te dejo unos links para que sigas aprendiendo más sobre Unreal Engine y también las maneras en las que puedes ayudar al canal. Ya sabes, si te ha gustado este video déjame un like, y si tienes alguna duda déjame en los comentarios, que estaré atento a responder, y si aún no te has suscrito considera hacerlo para que seas de los primeros en ver los próximos episodios. Sin más que decirles, por ahora nos vemos, chao.